es más grande que los ángeles, más grande que Moisés, más grande que el templo. Cuando los discípulos dijeron al Señor Jesús, mira ese templo tan hermoso, una maravilla de edificio, y el Señor dijo algo que muchos no entendieron, cuando les dijo, uno más grande que el templo está aquí. En otras palabras, más grande que ese templo soy yo, lo que estaba diciendo el Señor. Mucha gente, por su punto de vista religioso, miraba a los ángeles como personas muy especiales, muy grandes. Pero el Señor nos dice que aún más grande que los ángeles es el Señor. Cuando la gente admiraba y recordaba a los profetas del Antiguo Testamento, tenían a todos esos hombres como grandes hombres de Dios. Pero el Señor también les aclaró, porque para ellos, para esas personas, uno de los grandes personajes para ellos era Salomón. Y dijo, hay alguien todavía más grande que Salomón. Porque gloria a Dios, hermanos, no hay nadie más grande que el Señor Jesús. Ahora, cuando sucede algo como quizá usted ya lo ha experimentado, donde ha visto el poder de Dios, no nos queda más que decir a Dios sea la gloria, no nos queda más que decir fue el Señor el que hizo la obra. Amén. Porque es el Señor el que hace la obra. Ahora, ¿qué dice en la pantalla? ¿Qué dice en la pantalla, hermanos? De cárcel a libre. Hay un pasaje también en la Biblia que le dije que iba a leer. Hay un pasaje que nos llama mucho la atención y nos sigue hablando del gran poder del Señor Jesús. No tiene que buscarlo, solamente escuche. Voy a leer en Hechos capítulo 12, cuando estaba sucediendo la persecución de la iglesia. Cuando la iglesia nació, hermanos, cuando los primeros creyentes comenzaron a ser seguidores del Señor, comenzó a haber una persecución en contra de ellos. ¿Cuál era la razón? Que estas personas ahora eran seguidores de Jesucristo. Ahora estas personas habían tenido un encuentro con Cristo. Y hubo una oposición al grado que comenzaron a matar muchos seguidores del Señor. Uno de ellos, se recuerda a Juan el Bautista, le cortaron la cabeza. Quizá usted recuerda a Esteban cuando lo apedrearon, porque él dio un mensaje y ese mensaje, el centro de ese mensaje era Jesucristo. Y ahí Esteban ese mismo día fue apedreado, fue muerto. Todo porque ahí había hombres, mujeres que eran seguidores del Señor Jesucristo. Y hay una de las palabras que nos llama mucho la atención, porque estos hombres permanecieron fieles al Señor. Ahora mire lo que dice, escuche mejor lo que dice ahí en Hechos 12. Dice que en aquel tiempo, el tiempo de la persecución, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Había una tremenda persecución contra el cristianismo. Dice, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen o lo cuidaran y lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, dice, la iglesia hacía oración a Dios por él. Fue puesto en la cárcel, pero había un remanente, había creyentes que estaban orando por Pedro. En unos cuantos días, él iba a seguir
para ser muerto como había sido muerto Jacob. En unas cuantas horas a él le iba a tocar morir. En unas cuantas horas él iba a ir al sacrificio, pero mientras estaba encarcelado. Ahora dice el verso 6. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Allí estaba Pedro en una situación muy difícil. Había sido encarcelado y le habían dado sentencia de que pasado algunos días lo iban a matar igual que Jacob. Allí estaba encarcelado en una situación que nosotros diríamos, pues es muy difícil. ¿Se imaginan los días contados, las horas contadas? Ahí estaba encadenado, estaba cuidado por guardias. Ahí tenía, parece que eran 16 soldados que lo estaban guardando o lo estaban cuidando. Y ahí estaba Pedro en esa situación, esperando que llegara el día que lo matara. Pero dice la Biblia que se presentó un ángel del Señor. Ahí en la misma cárcel se presentó el ángel del Señor. Y dice que una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Ahora, pensemos en esto, hermanos, y entramos de lleno al mensaje. Pensemos en esto. Un hombre o una persona en cadenas. Un hombre en una cárcel. Sin ninguna aparente buena solución. En una situación donde parecía que no había remedio ya para él. ¿Cómo podía salir de ese lugar? Ya sus horas estaban contadas. Pero tenemos que saber algo, hermanos. El que cuenta las horas de nosotros es el Señor, no la persona. El que tiene el tiempo para nosotros es el Señor, no son las enfermedades. El que tiene el tiempo para nosotros es el Señor, no las circunstancias. El que tiene el tiempo contado para nosotros se llama Jesús de Nazaret y nadie más tiene el control de nosotros. Ahora, algo importante que sucedió, me hacía esta pregunta. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel, ya vemos todo lo que le rodeaba, pero Pedro estaba dormido, hermano. ¿Quién se atreve a dormir? Cuando sabe que en unas horas más le van a cortar la cabeza, ¿ustedes dormirían? Quizá ni comeríamos. ¿Para qué? Si en unas cuantas horas me quitan la vida. Sin embargo, dice la palabra que Pedro dormía. Me llamaba la atención. ¿Por qué Pedro dormía si la situación era difícil y peligrosa? ¿Por qué ese hombre estaba descansando, aún sabiendo lo que venía más adelante? Y esa es la razón, hermanos. Pedro dormía porque había una paz en su corazón. Es decir, en él tenía esa paz y esa seguridad. Y esto es bien importante, hermanos, porque la paz que este hombre tenía al grado que se durmió, estaba dormido, hermano. La paz que este hombre tenía era una paz que era por causa de Cristo. La palabra nos dice, ¿se acuerda aquella frase tan conocida? Cuando hay esa confianza en el Señor, cuando dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pedro podía descansar
porque sabía que su vida, todo su ser, estaba en las manos del Señor. Cuando usted y yo sabemos que estamos en las manos del Señor, hermanos, tenemos esa paz. Quizás se vienen las tormentas. A usted le han llegado, a mí me han llegado, a muchos hombres y mujeres de Dios le han llegado las tormentas. Sin embargo, se mantiene o permanece con una paz. Y quizás las personas, o nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué si estoy atravesando esta situación, por qué tengo paz? Y es que es la paz donde tenemos la certeza de que Cristo está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él podía dormir porque tenía paz. Pero recuerde, la fuente de su paz era el Señor. El Señor dijo en una ocasión, yo les doy la paz. Les doy mi paz. Pero yo no se las doy como el mundo la da. En el mundo hay paz si hay dinero. En el mundo hay paz si no hay problemas. En el mundo hay paz si todo nos sale bien. Pero ¿de dónde viene esa paz? Pues del dinero, de las circunstancias y de que todo nos está saliendo bien. Esa paz viene de ahí. Pero la paz con la que vive el creyente es la paz que el Señor Jesús da. Amén, amén. A pesar de las situaciones, a pesar de lo que rodea, hay una paz. Y este hombre, estando en la cárcel, tenía esa paz. Pero recuerden lo que le daba la paz. Él sabía que Dios tenía el control de su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de su vida? Si dice que no cae una hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Una hoja, hermanos. Algo pequeño. Algo que parece insignificante. Ahora, cuanto más una persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Cuando Dios tiene el control y sabemos que tiene el control de nuestra vida, podemos caminar en paz en medio de las tormentas. En medio de las circunstancias. Y Pedro podía estar tranquilo. A él no le atemorizaba lo que venía. A él no le atemorizaba lo que el rey Herodes había dicho. A él no le atemorizaban los guardias, y me imagino que eran guardias, eran soldados preparados. No le atemorizaba la cárcel, las rejas, porque él sabía que él tiene el control de su vida. ¿Recuerda cuando entregó su vida a Cristo? Ya usted no tiene el control de su vida. Ahora hay alguien más que tiene el control de su vida. Antes nosotros mandábamos nuestra vida, hacíamos lo que queríamos, nos movíamos como nosotros queríamos, practicábamos lo que nosotros queríamos practicar. Y decíamos con mucho orgullo humano, en mi vida yo hago con ella lo que quiero. Pero un día se la entregamos al Rey. Un día se la entregamos a Jesucristo. Y dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Cuando sabemos que Él está en control de nosotros, oh hermanos, también adelante. No importa qué situación esté pasando, hay situaciones que duelen, hay situaciones que nos lastiman, hay situaciones difíciles, sí, pero tenemos que recordar que nuestra vida está en las manos del Señor. En una ocasión el Señor le dice al pueblo de Israel que tengo esculpida en la palma de mi mano. Que tengo esculpido, aquí estás en la palma de mi mano. Porque Él da esas palabras para que sepa el pueblo que está en las manos de Dios. Hermanos, estamos en las manos del Señor. Por eso Pedro estaba con esa tranquilidad. Pedro estaba con esa paz en su corazón.
¿Por qué esa paz? Porque él reconocía que el plan de Dios es el mejor plan. El plan de Herodes era macabro, pero ese no era el plan de Dios. El plan de los hombres puede ser uno, el plan de Dios es otro. Inclusive el plan de nosotros, somos dados a hacer planes para nuestra propia vida. Pero aún los planes de nosotros, para nosotros mismos, no se comparan a los planes que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un mejor plan para ustedes que el que usted tiene para ustedes? Amén, amén. Aleluya. Por eso había esa paz, hermanos. Sabía, él entendía que en todo esto estaba la mano del Señor. Ahora, quizás no lo entendía porque lo puede pasar a ustedes, ¿no? Puede pasar a mí. No entiendo por qué estoy aquí en la cárcel. No entiendo por qué estoy en esta situación. No entiendo esto. Hay ocasiones que no lo entendemos, pero nos debe de llenar de paz saber que Dios sí entiende y Él sabe lo que está pasando con nosotros. Entonces queremos entender todo. Queremos entender todo. Queremos entender el futuro. Queremos entender por qué esto sí, por qué esto no. Nos preocupamos tanto por querer entender cosas que no nos es posible entenderlas. Pero cuando estemos en esa situación, recuerde que hay alguien que sí sabe. Alguien que tiene un plan y el plan es el mejor. Y ese plan lo tiene Dios para usted. Por eso dormía, hermano. Por eso dormía este hombre. Y ahí en ese lugar, en esa cárcel, él tuvo una experiencia. Ahora, ¿cómo es posible, hermano, que en una situación tan difícil, en la cárcel, con una sentencia de muerte en unas cuantas horas, cómo es posible que estando ahí preso, cómo es posible tener una experiencia donde llegó un ángel y le tocó y trató con él? Me venía eso a la mente, hermanos. Porque él no confiaba en lo que le rodeaba. Su confianza estaba en Dios. ¿Cuántas veces nos pasan cosas buenas y comenzamos a confiar mucho en las cosas buenas que nos pasan? Y parecería que no es nada malo, porque todo me está saliendo bien. ¿Por qué no confiar en todo esto que me está pasando si todo es bueno? Porque no debemos confiar, aunque sea bueno, en lo que nos rodea. Nuestra confianza debe estar en el Señor. Y que cuando pasa algo difícil a nuestro alrededor, hacemos lo mismo. Así como nuestra confianza no está en las cosas cuando todo nos sale bien, también nuestra confianza no está en las situaciones cuando las cosas no salen bien. Debe seguir estando nuestra confianza en el Señor. Miren dónde estaba Pedro. Pero seguía confiando. Su confianza, su dependencia estaba en el Señor. Y es ahí donde él tiene una experiencia, donde Dios manda un ángel y sucede algo increíble en la vida de este hombre. Al grado que las situaciones no limitaron al apóstol. En ocasiones nos puede limitar lo que pasa alrededor. Nos intimida cuando vienen los problemas. Humanamente nos afecta lo que nos sucede alrededor. Lo que pasa alrededor nuestro puede que nos llegue a intimidar. Pero como aquí en medio de todo y aún estando en la cárcel, las situaciones, aunque no eran agradables,
no determinaron que este hombre se comenzara a frustrar. Porque aún en medio de lo difícil, cuando usted mantiene su fe y su confianza en Dios, aún lo difícil que le rodea puede ir comenzando a cambiar, porque usted no deja o no permite que lo que le rodea comience a afectar. Es fácil caer en esa situación. Tengo un problema y comienzo a desanimar. Pasó algo que afectó, comienzo a renegar. Pasó algo que no entendía y comienza a llegar la queja y el lamento a mi vida. Ahora sí duele cuando pasa algo que no entendemos. Sí nos toca, somos humanos, pero no debemos de dejar que nos afecte al grado que llegue el desánimo. Llega el momento donde ya no queremos seguir adelante. Nos preguntan por qué, hermano, no sigue adelante. Y decimos por esto y por esto y por esto. Y hacemos una lista de los momentos de las situaciones críticas. Pero hermanos, no debemos dejar que ninguna situación difícil nos detenga. Dijo el salmista: tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor le dijo a Josué cuando le puso la tarea: esfuérzate y sé valiente. Si nos damos cuenta, Dios no le dijo a Josué: no vas a tener problemas, Josué. Todo te va a salir muy bien, Josué. No vas a batallar absolutamente nada. Dios no le dijo eso. Dios le dijo: esfuérzate y sea valiente. En medio de situaciones difíciles, siga levantando su mano de victoria. En medio de cosas que no tenemos, siga levantando su mano de victoria. Si puedes decir: no entiendo esto, no sé por qué pasa, me duele, me afecta, pero Señor, no voy a permitir que venga el desánimo a mi vida por lo que estoy pasando. Al final de cuentas, vamos a ver que la cárcel se va a abrir. Se va a abrir. Es una situación donde usted y yo podemos decir: yo sé a quién he creído. Fíjese que él dijo: yo sé a quién he creído. Él no dijo: yo sé en quién he creído. Hay mucha diferencia. Él dijo: yo sé a quién. Es decir, yo sé que alguien me lo dijo directamente. Y ese el que me lo dijo, que está conmigo, yo le creo a lo que él me ha dicho. Cualquier persona puede decir: yo creo en Dios. Cualquier persona. Pero no cualquiera puede decir: yo le creo a Dios. Y en medio de esas situaciones, nos dice la palabra del Señor que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No ponga su vista tanto en las circunstancias, se puede desanimar. Sí la vamos a ver, pero esta situación está pasando, pero Señor, confío en ti. Yo no entiendo por qué pasa esto, pero mi confianza está aquí. Hay cosas, Señor, que me duelen cuando pasa, que me afectan en esta humanidad, pero voy adelante, porque pongo mis ojos en ti, Señor. Puesto los ojos en Jesús. Si habéis nacido de nuevo, poner la mirada y los ojos en Jesús. Es decir, que Él sea la meta. Hay muchas cosas que nos quieren distraer. No quite la mirada. No quite la mirada. Cuando vaya manejando en su carro, quite por un minuto la mirada del frente. Y le aseguro
que a los 2-3 segundos ya se salió del camino. Pero cuando usted tiene la mirada, va en dirección correcta y permanece. La mirada de la iglesia no está en los hombres, está en Cristo. Pone los ojos en Jesús. Por eso la palabra nos dice, hermanos. ¿Recuerda cuando el Señor Jesús llegó, que Lázaro había muerto? Y le dice Marta: Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, Señor, tú no llegaste, no pudiste hacer nada, y ahora mi hermano está muerto. Miren lo que le dice el Señor. No te he dicho que si creyeras. No te he dicho que si creyeras. No creemos por las circunstancias, sean lo más grave que sean, sino creemos porque nuestra mirada está puesta en Él. Cada creyente, hermanos, pasa por tiempo difícil. Amén. Quizás esta mañana usted lo esté pasando. Yo les testificaba hace tiempo de la situación que yo pasé en lo físico. Y claro, después voy a dar más detalles, pero muchos de ustedes, es más, nadie se dio cuenta. Y no fue un día ni dos, fueron meses. Ni mi esposa se dio cuenta. Cuando ya le expliqué a mi esposa, ya Dios ya había hecho la obra. Pero me dijo: ¿por qué no decías? Y no es que uno no quiera la oración, cada situación es diferente. Algunas otras veces uno ha pasado un momento difícil y pide la oración, pero es como Dios nos va guiando. Y le dije a mi esposa: es que Dios me dijo que iba a hacer el milagro. Y pasamos por estos tiempos, oh sí, que los tiempos, hermanos, difíciles no marquen nuestro vivir. Porque en ocasiones pasamos tiempos difíciles y si no dejamos o si permitimos que estos tiempos difíciles comiencen a dominarnos, van a comenzar a dirigir nuestra vida. Me vuelvo un cristiano amargado porque la situación me está amargando. Permito que esa situación me amargue. Puedo permitir que la situación, si no la controlo con la ayuda del Señor, puede que esa situación me controle y me vuelvo quizá un cristiano triste. Me vuelvo quizá un cristiano preocupado, un cristiano desanimado. Hermanos, no importa la situación o lo difícil que sea, que las circunstancias no marquen tu vivir como cristiano. Cuando el cristiano muchas veces pasa un momento difícil, usted ya no comienza a verlo en la casa de Dios. ¿Qué pasó? La situación comienza a marcar su estilo de vida, mi estilo de vida. Ya no hablo como antes, ya no vivo como antes, las metas ya no son las mismas que antes. Hermanos, que los tiempos y circunstancias no marquen nuestro vivir. El que marca nuestro vivir se llama Jesucristo. No la cárcel, no los problemas, no las situaciones, no lo crítico. Que la marquen, hermano, nuestro estilo de vivir, la verdad de que servimos a Cristo. Estamos en Cristo y muy pronto Cristo viene por nosotros. Eso es lo que marque. Eso es lo que marque nuestro estilo de vivir. No deje que un problema lo marque. Amén.
No deje que una situación lo amargue. No. Por más difícil que sea, no deje que las situaciones difíciles marquen nuestra manera de vivir. Que nuestros tiempos sean marcados, hermanos, por la seguridad de lo que Dios dice en su palabra. Puede imaginarse si Pedro en la cárcel comenzara a dejar que las circunstancias lo dominaran. Puede imaginarse lo que diría Pedro. Pero ¿por qué yo, Señor, sin vida, dejé la barca, te estoy siguiendo y ahora estoy en esta cárcel? Ya te olvidaste, no oigo esas quejas. Yo que tanto hice por ti, Señor, ahora en esta cárcel. Ahora me tienen como preso, ahora me van a matar, pero Señor, pobrecito, comienza toda esa historia. Tengamos cuidado, amigos. Cuando las situaciones pasan, debemos ser marcados por la palabra que es nuestro guía. Que nos dice la palabra que vayamos adelante. Cuando Dios dice que aún no es tiempo, Pedro estaba en la cárcel, pero le dijo Pedro, todavía no se llega a tu hora. Y cuando Dios dice todavía no, es todavía no. Cuando Dios dice no ha llegado la hora que te vayas, entonces no ha llegado la hora. Damos gloria a Dios porque Él es el que tiene el reloj de nuestro tiempo. Le dice a Pedro, todavía no llega tu hora. No te vas a ir todavía. Todavía te queda tiempo. Cuando el profeta estaba escondido y Dios le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, es que me están buscando para matarme. Y es que yo no soy mejor que los demás. Ahí comenzó la guerra. Qué hermoso que Dios no nos siga corriendo. Qué hermoso que Dios no nos sigue esa línea, sino que Dios le dice a Elías, levántate, come, porque todavía te falta un camino. Júntense con personas que lo animen, no que lo desanimen. Personas que le den palabras de ánimo. Y si no hay palabras, personas que le den palabras de ánimo, déselas a usted mismo. Déselas a ustedes mismos. Donde la confianza está en el Señor, donde la dependencia está en el Señor, donde caminamos con esa seguridad en el Señor. Anímese usted mismo si no hay nadie que lo anime. Pero no caer en esa situación en la que estaba Pedro y algo que pasó, hermanos. Cuando el ángel le dice a Pedro, levántate, vamos. Mire lo que iba pasando y este es el último punto. Primero, las cadenas se le cayeron de las manos. Se cayeron. No se las quitaron los guardias, no se las quitó el ángel, no se las quitó Pedro, se cayeron. Porque cuando hay esa confianza, cualquier cadena que hay se va a caer. Dios no quiere un pueblo con cadenas. Dios no quiere un pueblo con ataduras. Se cayeron las cadenas. Pasaron una guardia. Los guardias no los vieron. Siguió caminando. Las puertas estaban abriendo. Las rejas de la cárcel se estaban abriendo. Y pasó otra, y pasó otra, y pasó otra. Y las puertas de la cárcel se estaban abriendo. Ese hombre se dio cuenta que Dios estaba abriendo las puertas para que él fuera libre. Brevemente, hermanos,
¿Qué cadenas nos pueden estar atando? ¿Qué estorbos nos están impidiendo para caminar como Dios quiere que caminemos? ¿Qué estorbos llegan a nosotros y nos paralizan? ¿Qué estorbo detuvo este plan de servir a Dios? ¿Qué cadena me amarró para comenzar yo a entrar en un estado de angustia y de tristeza? ¿Qué cadena llegó que comenzó a estorbarme? Cristo rompe cadenas. No importa cómo se llame la cadena, no importa cómo se llame esa cárcel, Dios quiere que caminemos sin esas cadenas y que caminemos libres para la gloria de Dios. Yo se le pregunté también aquí, ¿por qué el Señor quitó con las cadenas, abrió las rejas de la cárcel? ¿Por qué quería que ese hombre fuera libre? Porque las cadenas nos impiden crecer. Para la gloria de Dios. Las cadenas nos van a estorbar. No podemos crecer. No podemos llegar a la estatura. No porque Dios no quiera, sino que puede haber cadenas que estorban mi crecimiento como hijo de Dios. Por eso Él no quiere cadenas. Cuando caen las cadenas, hermanos, vamos a darnos cuenta que podemos avanzar. Cuando hay cadenas no se avanzan. Las cadenas nos impiden, damos pasos pero muy pequeños. Damos pasos que nos impiden avanzar como Dios quiere que avancemos. Por eso Dios quiere que las cadenas y las cárceles sean para poder avanzar como Dios quiere que avancemos. Cuidado con las cárceles que nos impiden desarrollarnos como creyentes. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Dios no quiere que estemos en ninguna cárcel. Dios quiere que caminemos libres, porque Dios no ha terminado con nosotros y porque Dios tiene un plan para nosotros. Padre, te adoro en esta hora. Me uno a mis hermanos para juntos decir a tu Señor. Cuando caminabas por aquellos senderos, tú le dijiste a las personas que tú eres el más grande de todos. Ellos no lo entendieron. Cuando estaba tu siervo, Señor, en esa cárcel, tú tenías un plan. Allí había un hombre con un corazón que su confianza estaba en ti. Ahí está en su lugar, dígale al Señor. Puedo vivir confiado, Señor. No porque no pase por momentos difíciles, sino porque cuando paso por momentos difíciles, tú eres mi paz. Y la paz que tú das es la paz perfecta, Señor. Gracias, porque cualquiera que sea la atadura, tú tienes el poder para actuar. Porque quieres que yo camine en libertad, que yo crezca y desarrolle para tu gloria, para tu gloria. Oh, te doy gracias. Póngate de pie. Póngate de pie. Está aquí usted
permanecido. Gloria a Dios por su